de 40 días sea la oportunidad también para intensificar nuestra comunión con Dios y con los hermanos por medio de la penitencia. Con alegría y con fe iniciemos nuestra celebración, nos ponemos de pie. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Él está en los montes y en el mar. Él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Quiero saludarlos con mucho cariño, darles la bienvenida a esta su casa, a la celebración de esta Eucaristía que con todo el gusto vamos a ofrecer por la feliz resurrección de Ezequiel Madrid Villa y Yolanda Molina de Madrid, intención de sus hijos. En un momento de silencio, pongámonos en las manos del Señor. ¿Qué tiene usted para entregarle al Señor en esta Eucaristía? ¿Tienes algún problema? ¿Alguna dificultad o alguna tristeza? ¿Estás atravesando por alguna situación difícil en tu vida personal o familiar? Al estar aquí quisieras hablarle a Dios de algo o de alguien en especial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté siempre con todos ustedes. La ceniza tiene un carácter penitencial. Es decir, cuando una persona se pone la ceniza, está recordando que nosotros no somos eternos, que somos finitos, que algún día vamos a pasar. Y por eso la ceniza nos pone a pensar en la vida. Y la ceniza nos pone a pensar en nuestros pecados. Y la ceniza nos pone a pensar en nuestras faltas. Cada uno delante del Señor reconozca sus pecados. Tú que has venido a sanar los corazones heridos por el pecado. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros.
Tú que a la mujer adúltera no la condenaste, sino que la amaste. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, emprender el combate cristiano con santos ayunos, para que los que vamos a luchar contra la tibieza espiritual seamos fortalecidos por los auxilios de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Háganme el favor y se sientan. Y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Rasguen sus corazones, no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sión, proclamen un ayuno santo, convoquen a la asamblea, reúnan a la gente, santifiquen a la comunidad, llamen a los ancianos. Congreguen a los muchachos y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes: ¿dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les pido que se reconcilien con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues miren, ahora es el tiempo favorable,
ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. ¿Cómo de incómodo, queridos amigos, tener deudas? Cuando una persona tiene deudas porque las adquirió en medio de una necesidad o de algo que le reclamaba necesariamente el que lo hiciera, esa persona entra en una dinámica de incomodidad, porque tener esos pendientes no es nada agradable. Entonces hagan de cuenta que esa persona un día fue donde la persona que le prestó la platica y hay que pagarle ya la cuota. Y esta persona se ha venido apretando,
tiene dificultades incluso para la comida, para hacer ciertos pagos. Y cuando llega donde la persona que le prestó la plata, se encuentra con que este hombre le dice: oíste, tranquilo, yo te voy a dar un placito. Andate tranquilo que yo te voy a dar un placito para que te desatrases, para que estés en paz. Y esa persona se fue feliz para la casa, porque hubo un hombre que le regaló un tiempo de más para ponerse al día. Amigos, ese placito y ese tiempo de más es el tiempo que hoy estamos empezando. Tenemos tantas deudas, usted cree que no, pero tenemos tantas deudas pendientes, tenemos tantas deudas de amor, tenemos tantas deudas de gratitud, tenemos tantas deudas con nosotros mismos, con Dios y con los demás, que el Señor nos dice: te voy a dar un tiempo para que te desatrases. La Cuaresma es un tiempo maravilloso. Y el tiempo que hoy estamos empezando es un tiempo en el que el Señor te dice: mira, te lo voy a regalar para que cultives la paz, te lo voy a regalar para que penses en vos, te lo voy a regalar para que hagas las cosas bien hechas. Por eso, queridos amigos, hoy tenemos que estar muy contentos, porque la palabra de Dios resuena en nuestro corazón con mucha alegría. El Dios de la misericordia nos da un plazo, nos regala 40 días de gabela, 40 días para que nosotros empecemos a saldar las deudas pendientes. Quiero proponerles entonces, queridos amigos, 3 momentos o 3 ideas sencillas que pienso que nos pueden ayudar para nuestra meditación personal. La primera idea: ¿de qué se hace la ceniza? Se hace de los ramos que nosotros sacamos el domingo de Ramos. Con los ramitos que todos salimos a decirle al Señor: hosana al Hijo de David, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Y todo el mundo levanta ramos. Ya casi no levantamos ramos por tema ecológico, pero la ceniza se hace de los ramos con los cuales nosotros declaramos la victoria de Cristo. ¿En qué terminan esos ramos? Terminan en ceniza. ¿En qué terminan las glorias y las victorias humanas? Terminan en ceniza. Y ese es el primer punto, mis queridos amigos, que yo les quiero proponer. ¿Qué es el miércoles de ceniza? Es el recuerdo que nos hace el Señor a los que a veces, desentendidos de Dios, desentendidos de la vida, desentendidos de nuestros compromisos y de nuestras responsabilidades, vamos por la vida cosechando glorias, triunfos, honores, reconocimientos, y el Señor nos recuerda: vas a terminar en ceniza. Es que a veces corremos esa tentación. La tentación de creernos dueños del mundo, la tentación de sentir que el mundo está postrado a nuestros pies, la tentación de las felicitaciones, de los estímulos y de los likes. Y Dios nos recuerda que seremos ceniza. Los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, porque le tenemos un afecto grande a este templo, a esta parroquia, vamos a terminar en el lugar de las cenizas, en la cripta. Ahí hay un lugar para muchos de nosotros, tanto que muchos de los que estaban sentados ahí con ustedes en algún momento ya están reposando en ese lugar. ¿Qué invitación nace de eso, mis queridos amigos?
nace una invitación extraordinaria. La invitación a que nosotros nos desmontemos del caballo. La tentación a que nosotros cultivemos la humildad. La tentación a que nosotros vivamos la vida sin pretensiones. La tentación a que nosotros venzamos cada vez más el deseo que sale del corazón soberbio de atropellar a los demás. Vamos a hacer ceniza, hombre. Vamos a terminar todos guardados en una cajita. Y todavía nosotros con pretensiones en este paso por la vida que nos llevan a crear divisiones, a pararnos sobre los demás o sencillamente a minimizar a los otros. Los ramos del domingo de Ramos terminan en ceniza. Los hombres que vamos por la vida a veces reclamando cosas banales, a veces peleándonos por insignificancias, vamos a terminar en ceniza. Hay que vivir la vida bien, hombre. Hay que vivir la vida de manera más tranquila. Hay que vivir la vida de manera más desprevenida. Miren, la muerte de los seres queridos llega trayéndonos grandes lecciones. Cuando se muere, por ejemplo, la mamá, a uno la vida le importa 8 que 80. Se fue la mamá. Se fue la mamá, ese ser tan maravilloso, ese ser tan extraordinario. Si se fue la mamá, ¿cómo no entender que se vaya todo el mundo del lado de uno? Y aprende uno a relativizar tantas cosas cuando uno ve que lo grande de la vida se nos va de las manos. Eso es miércoles de ceniza. Entender que la vida no depende de nosotros, entender que las personas no dependen de nosotros, entender que nosotros frente a la muerte no podemos hacer nada. Entonces hagamos algo frente a los vivos, hagamos algo frente a las personas y pasemos la vida prestándole atención a lo verdaderamente importante. Primera idea. Los ramitos de la victoria terminan en la ceniza de la derrota. Y así vamos a terminar nosotros. No nos compliquemos la vida. Todavía hay personas por ahí reclamando honores, reconocimientos, una cantidad. No, reclame simplemente el que el Señor le tenga un puestico asegurado en el cielo. Y ya eso es mucho. Pasemos por la vida más tranquilos. Segunda idea, esa segunda lectura de Pablo a los Corintios es extraordinaria, porque alguna persona me dice: padre, cuando yo lo escucho hablar a usted así me dan ganas de empezar a generar un cambio maravilloso, porque es que cuando yo les hablo a ustedes así es porque yo me estoy hablando a mí mismo, es a mí mismo, Freddy. ¿Cuándo pues, llave? ¿Cuándo? Y mire lo que dice la segunda lectura. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. ¿Cuándo? Ya. Es que el ya te puede robar la oportunidad de que mañana no estés. Es ya. Si el Señor te está proponiendo cambio, si el Señor te está proponiendo enderezar el camino, si el Señor te está pidiendo que cortes cosas, si el Señor te está pidiendo que te salgas de algún lugar donde te metiste, entonces es ya. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Es hoy que lo estás escuchando, no es mañana. Una persona me decía con mucho dolor, mi esposo me faltó. Pero padre, lo más doloroso es que los dos acompañábamos asesoría a otras parejas. Y mi esposo le decía a esa pareja que estaba viviendo lo mismo de nosotros: tenés que ser fiel, tenés que respetar a tu esposa. Y me dolía el alma, padre, y me duele ahora cuando le pedía a una pareja algo que él no estaba viviendo. Cuando le reclamaba ser fiel a esa pareja, me estaba haciendo infiel a mí.
Amigos, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación, es hoy cuando tenemos que empezar a enderezar el camino, es hoy cuando tenemos que apostarle a una transformación de la mente y del corazón, es hoy cuando tienen que llegarnos las ganas de Dios, es hoy cuando el Señor nos está diciendo: recibí esta oportunidad, ponete en paz, paga tus deudas, yo te doy un placito. Es hoy. Padre, porque hoy, porque hace 2 años mi mamá estaba sentada en esa banquita y ya no está en el lugar de los muertos. Porque hace 1 año alguna persona, alce la mano las personas que hace 1 año tenían aquí a alguien y ya no está. Eso. Mire, ustedes me alzan la mano y me ayudan con esta catequesis a entender que ¿quién asegura que el año entrante nosotros vamos a estar? Nadie. Entonces, Padre, ¿qué? Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación, este es el momento de la gracia, este es el momento oportuno. Es Dios hablándonos al corazón. Tercera y última idea. Cuando le imponen a uno la ceniza, el ministro o el sacerdote le dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Amigos, esas palabras deben tener eco en nosotros. Polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces se me invita a darle un valor a lo trascendente. Si hoy soy y mañana no soy, voy a cuidar lo que tengo como bendición de Dios. No solamente las cosas, voy a cuidar las personas. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es el recuerdo que se nos dice hoy en todas las iglesias del mundo. Acordate que sos polvo, acordate de eso. ¿Para qué? Para que cambies tu mirada, para que tengas una óptica distinta, para que aprendas a mirar para el cielo cuando solamente has venido mirando para el suelo. Es que miércoles de ceniza es una escuela maravillosa. Y en el fondo, un grito extraordinario: cambia tu vida. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia en este tiempo que hoy arrancamos, que es tiempo de gracia, el placito para pagar nuestras deudas, que nos permita ser cristianos en construcción. Que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer. Y si para trabajar en nosotros nos tiene que agarrar la vida y movernos un poquito las seguridades, que lo haga. En el proyecto de Dios hay una cosa extraordinaria: que nosotros seamos felices. Y si la felicidad tiene que pasar por la prueba, abrazamos la prueba con la fuerza del Señor. Digamos todos amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tenemos 2 vehículos que nos están pidiendo el favor para mover, ya que están obstaculizando el paso. Placa HNZ 383, placa EOT 282, para movilizarlo en el Bodytech, ya que no hemos podido, estamos obstaculizando el paso. Examíname,
por este pan y por este vino, fruto de la vid, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. mis pensamientos y ver si hay en mí caminos de perversidad y ver si hay en mí caminos de perversidad. Oren, hermanos, para que trayendo sobre este altar su vida, con sus deudas y sus pendientes, seamos agradables a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio con el cual iniciamos solemnemente el tiempo de Cuaresma, para que por la práctica de la penitencia y de las obras de caridad podamos reprimir nuestras pasiones desordenadas y limpios de pecado merezcamos celebrar con fervor el misterio de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de la Cuaresma para que tus hijos recuperen la pureza del corazón, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que puedan dedicarse mejor a las eternas. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene, nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Este es el momento más importante de la Eucaristía. Se queman los ramos y se convierten en ceniza. Se queman las glorias humanas y terminan en nada. Si tuvieras que quemar algo en este tiempo de la Cuaresma, ¿qué quemarías? ¿Qué sacarías de tu vida que te esté robando la paz, la tranquilidad y la armonía en tu vida y en tu familia? Este es el tiempo que Dios nos regala para quemar lo que no nos sirva. Santo.
Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú, la tienes tú. Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos estás invitando cada día a ser mejores, especialmente en este tiempo de la Cuaresma. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León y nuestro arzobispo Ricardo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, Ezequiel y Yolanda. Recíbelos, Señor, con amor en tu casa. Ten misericordia de nosotros, de ustedes, de sus hijos y de sus familias, para que entendamos este tiempo como un tiempo de gracia y conversión. Acuérdate, Señor, de todas esas personas que están sufriendo, que nos han pedido que oremos por ellas. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de los Ángeles, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Si uno se pusiera a escuchar la historia de fe de ustedes, ustedes contarían cosas muy lindas. Pero lo más bonito es que muchos de ustedes contarían un punto de partida. Padre, hace tanto yo empecé mi proceso de conversión. Y entonces ese momento en el cual usted empezó su proceso de conversión es el momento que nos mencionaba la palabra de Dios hoy. El momento de la gracia, el tiempo de la salvación. La oración del Padre Nuestro es la oración de la persona que quiere que hoy mismo comience su momento de gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Una de las deudas más grandes que tenemos es la deuda de la paz. Muchos de nosotros la hemos perdido. Por eso vamos a pedírsela al Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles todos: la paz os dejo, sino la fe de tu iglesia. Tú que vives y reinas. Amigos, la paz, cuando usted sienta que no es capaz, agárrese del que te hace capaz, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna.
los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Nuestros opresores nos pedían un cantar, cantanos un cantar de Sion, cantanos un cantar. ¿Cómo cantar? Un canto del Señor en tierra extranjera. Sauces de sus orillas colgábamos nuestra cítara. Nuestros opresores nos pedían un cantar, cantanos un cantar de Sion, cantanos un cantar. ¿Cómo cantar? Un canto del Señor en tierra extranjera. El cielo y la tierra, no permitirá
resbale mi pie. Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardia. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardia. Antes de darles la bendición y antes de la imposición de la ceniza, quiero recordarles que este es un tiempo muy bonito para que en familia, y ese es el lema que hemos propuesto para esta Cuaresma, mi familia en camino de conversión. Yo no busco cambiar solito, voy a trabajar con mi familia para que seamos una familia agradable a Dios. Cada que llega la Cuaresma, la Iglesia nos propone, con la Arquidiócesis de Medellín y la Comunicación Cristiana de Bienes, se nos propone llevar esta cajita. Es una alcancía que nosotros la armamos en la casa, se arma muy fácil, y que la ponemos en un lugar visible para que todos los que lleguen a la casa depositen ahí cualquier cosita que vamos a donar para la Comunicación Cristiana de Bienes, es decir, la pastoral social que se ocupa en los momentos de tragedia, de calamidad y de necesidad por asistir a algunas obras. Por eso a la salida del templo les van a estar entregando esta cajita. Las personas que deseen llevarla a su casa y depositar ahí una monedita, lo que queda de un pasajito, de la compra de cualquier cosa, lo pueden hacer. La pastoral social de nuestra arquidiócesis se sostiene con lo que la gente en Cuaresma ayuda. Los movimientos de niños, de ancianos, los hogares que acompañan a los habitantes de calle, se sostiene con esto. Por eso, todos invitados a ayudar. También hemos propuesto en nuestra parroquia el itinerario de Cuaresma, para que ustedes le den en el blanco a la caridad. Entonces, en esta bolsita aparecen estos elementos. Un itinerario, un camino cuaresmal con un dardo. Entonces, ustedes lo van a colgar, aquí está el huequito para colgar, le quitan el estuchecito al dardo para que pueda clavar y ustedes lo lanzan en la casa. ¡Tin! Donde les salga, esa es la tareita que ustedes van a hacer. Hagámoslo con los hijos, hagámoslo en la casa, hagámoslo en la oficina, donde estemos. Entonces es innegociable, me callo aquí, ahí es donde me caiga. Y es la tareita que yo voy a cumplir. Este itinerario viene acompañado de esta hojita que tiene 40 espaciecitos. Entonces, cuando yo lanzo el dardo, anoto mi compromiso cada día. Y es un trabajo que va a ir dinamizando mi caridad, mi entrega y mi responsabilidad de cara a todas las personas. A la salida del templo o aquí atrás o en el despacho parroquial lo pueden conseguir. Vale 10.000 pesos y con esos 10.000 pesos pagamos esto
y seguimos haciendo cosas bonitas a favor de ustedes y de la comunidad. Vamos a ponernos entonces en camino, dándole en el blanco, no, y pónganse de pie también, dándole en el blanco a esas obras de caridad y de misericordia. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Ezequiel, Yolanda y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Dios, que te apiadas de quienes se humillan y encuentras agrado en quienes expían sus pecados. Escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que fieles a las prácticas cuaresmales lleguen a celebrar con un corazón puro el misterio pascual de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Después de la bendición final, los invitamos entonces a que nos impongamos la ceniza y nos vayamos a casa a iniciar este camino cuaresmal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Tengan todos una buena tarde, la Virgen los acompañe y recuerden que los quiero mucho. Unas filitas como si fueran a comulgar, tanto en el lado del sagrario, en el centro y allá y a la parte de atrás. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu reacción. Por Jesucristo. Hermanos, nos reunimos en este miércoles santo, finalizando nuestro camino cuaresmal, en donde hoy la liturgia nos confronta con la realidad dolorosa, la traición de Judas por 30 monedas de plata. Al iniciar esta Eucaristía, miremos nuestro propio corazón. A menudo nosotros también vendemos nuestra fe por intereses pasajeros o comodidades. Pidamos al Señor que sepamos reconocer nuestras faltas y busquemos siempre su misericordia, preparándonos para vivir
el gran misterio del amor del Señor. Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Quiero saludarlos con mucho cariño, darles la bienvenida a esta su casa, a la celebración de esta Eucaristía, que con todo el gusto vamos a ofrecer por la feliz resurrección de José Antonio Marín Pérez, intención de la familia Marín Urrego. En momento de silencio, pongámonos en las manos del Señor. ¿Qué tiene usted para entregarle al Señor en esta Eucaristía? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad o alguna tristeza? ¿Estás atravesando por alguna situación difícil en tu vida personal o familiar? Al estar aquí, ¿quisieras hablarle a Dios de algo o de alguien en especial? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Alguna vez les conté una historia, y es una historia muy triste, de un hombre que fue contratado para pintar la última cena. Y el hombre se fue a buscar artistas por toda parte. Y encontró a Juan, encontró a Santiago, encontró a Pedro. Y le costó mucho encontrar a Judas. Lo encontró en un bar bebiendo y borracho. Y le dijo: necesito que sirvas de modelo para una obra que me han encargado. Cuando le dijo eso a ese hombre, empezó a llorar. Y este artista se conmovió y le preguntó: ¿y por qué lloras tanto? Y le dijo: porque tú mismo hace 10 años me buscaste para que yo fuera Jesús. Pidamos perdón por eso. Porque muchos de nosotros nos hemos ido dañando en vez de crecer. Muchos de nosotros nos hemos ido dañando en vez de mejorar. Y en algún momento fuimos preciosos, fuimos Jesús. Y hoy tenemos muchos rasgos de Judas. Porque nos hemos torcido. Nos le hemos torcido a Dios, nos le hemos torcido a las personas. Hemos hecho cosas con las que hemos ofendido tanto a Dios. Hace 10 años éramos Jesús. Y hoy somos tan parecidos a Judas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo soportara por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Háganme el favor y se sientan y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. ¿Por qué me devora el celo de tu templo? Y las afrentas con que te afrentan cae sobre mí. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, escuche de tu gran bondad el día de tu favor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor.
Dios el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Se pueden sentar. La Semana Santa vivida así, como la estamos viviendo, se va convirtiendo como en un retiro espiritual, donde uno muchas veces, cansado de tantos errores, de tantas equivocaciones, de tantos desaciertos, de tantas decisiones mal tomadas, uno siente que hay algo que le está haciendo falta. Y lo que le está haciendo falta es regalarse un tiempo serio para ir a su interior y encontrarse allá con las cosas que no están funcionando bien. Es una semana muy linda, donde la persona que la vive va a salir victoriosa y se va a dar cuenta de la obra maravillosa de Dios en su vida, en su corazón y en su familia. La persona que no la viva va a ser una Semana Santa más, y es la persona que sencillamente se encarga de contarle al mundo para qué eso, o para qué uno ir a la iglesia, o para qué una Semana Santa. Un retiro espiritual muy lindo,
donde Dios a ustedes les va mostrando cosas maravillosas y donde Dios con delicadeza los va llevando como a niños de la mano. Porque Padre, porque vos sos muy importante para Dios. Porque Padre, porque Dios necesita recordarte lo valioso que eres. Porque Padre, porque Dios ha visto cómo has estado a punto de perderte. Es que puede que el mundo no lo sepa, pero ustedes y yo sí lo sabemos. ¿En qué nos hemos metido? ¿Qué puertas hemos abierto? ¿De qué manera hemos arriesgado lo que es tan grande para nosotros, pero que no hemos sabido cuidar? Y entonces una Semana Santa, ¿para qué? Para salvar la vida. Una Semana Santa, ¿para qué? Para salvar la familia. Una Semana Santa, ¿para qué? Para salvarme yo mismo. Les voy a proponer entonces en este retiro espiritual 3 ideas. La primera idea: yo me he puesto a pensar la tristeza de Jesús. Si a usted como hombre y mujer le ha dolido una infidelidad, que la persona a la que usted le entregó la vida le hubiera sido infiel, póngase usted a pensar la tristeza de Jesús cuando le entregó la vida a unos hombres, y no solamente les entregó la vida, los llamó y los metió en su proyecto de salvación. Es muy triste pensar en el dolor de Jesús. Padre, ¿y cuál fue el dolor de Jesús? Que Judas le hubiera puesto precio a su relación con el Señor. 30 monedas. Yo no sé por qué leyendo este evangelio y a veces se le vienen a uno tantas cosas a la cabeza. La señora que me decía alguna vez en cualquier lugar de este país: a mí no me importa que mi esposo tenga otras, me está trayendo el mercado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Señora, ¿usted cómo se llama? Me llamo Judas. Es Judas. Es Judas vendiéndose. Es Judas permitiéndole atropellen su dignidad. Es Judas poniéndole precio a lo que no tiene precio. Es Judas negociando lo innegociable. Es Judas desvirtuado de lo esencial. Y lo mismo pasa hoy en día en nuestra casa. El papá que trabaja todo el día y no ve a sus hijos se llama Judas. El papá que no tiene tiempo para su esposa o sus hijos, me da mucha pena decirlo, se llama Judas. La esposa que ha venido descuidando el hogar, porque el único interés que van haciendo en el corazón de la persona es el interés de lo material, se llama Judas. Ayer decía el evangelio, apenas le dio el trozo de pan untado, entró en él Satanás. Detrás de lo material viene el diablo. Amigos, el pecado de Judas es haberle puesto precio al amor gratuito de Dios. Y por eso muchos de nosotros vamos a tener que darle razón al Señor. ¿Por qué le pusimos precio a una familia? ¿Por qué le pusimos precio al amor limpio y bonito? ¿Por qué le pusimos precio a los tiempos que no compartimos y que siempre eran tan medidos y calculados? ¿Por qué? En una familia, la conversión llega cuando aprendemos a no vender el tiempo familiar o la paz del hogar por intereses externos. El trabajo excesivo,
las ambiciones materiales o las distracciones digitales. En la misa del domingo, a las 9 de la mañana, hicimos una obra de títeres y después de la obra de títeres un niño llorando me buscó y me dijo: padre, mi papá pasa 3 horas en el celular y yo he querido contarle algo y no me ha escuchado. Judas, se llama Judas, su hijo engordando solito un problema muy grave, y el papá pegado del celular chateando con gente que no conoce y descuidando al que tendría que conocer muy bien, su hijo. La familia se fortalece, queridos amigos, cuando recordamos que las personas no tienen precio, las personas no tienen precio, las personas tienen dignidad. Por un mercado, aquella señora negociaba su dignidad y le ponía precio de mercado a lo que no tiene precio, que es el amor bonito, el amor limpio, ganado con su presencia y seguramente con su constancia y su entrega. Primera idea: somos Judas cuando no le damos el valor a las personas. Segunda idea: Jesús está preparando la Pascua y le pide a sus discípulos que vayan por allá donde un señor, ustedes saben donde quién, así dice el Evangelio. Otra versión dice: vayan donde fulano, un hombre sin nombre, yo ni siquiera sé quién es, pero vayan donde él. Ese hombre es un anónimo, y siendo un anónimo pone a disposición de Jesús su casa. Yo conozco familias que sacaron a Jesús de la casa, y conozco familias donde prohibieron que se rezara. Una familia en conversión es una familia que entendió que se tiene que abrir a la gracia de Dios y que tiene que permitir que Jesús entre en su cotidianidad. Hay que dejar entrar a Jesús a las situaciones de la casa, a las alegrías, a las tristezas, a las pérdidas, a los triunfos. Jesús tiene que entrar a ser parte de la vida para que, Padre, para que sea Jesús el que sea capaz de transformar lo ordinario en sagrado. Por eso hay familias tan mundanas, porque sacaron a Dios y no le han dado la oportunidad a Dios de coger lo ordinario y convertirlo en sacro. Es que Dios hace mucha falta en la casa. Y miren, amigos, la ausencia de Dios en una casa se nota en el trato. La ausencia de Dios en una casa se nota en la manera como se gestionan los problemas. La ausencia de Dios en una casa se nota en el lenguaje. Es que si Dios no está, nada funciona. Convertirse es pasar de una casa que le cerró las puertas a Jesús a una casa de puertas abiertas para Dios. ¿Por qué, Padre? Porque con Dios todo siempre será mejor. Un hombre al que no conocen, un fulano, le abre la puerta a Jesús. Y nosotros, que hemos sido tan bendecidos por el Señor, se la cerramos. Tercera idea: cuando Jesús anuncia que uno lo va a entregar, imagínense esa mesa ya de 12, 13 con Jesús. Uno de ustedes me va a entregar. Yo creo que es ese man, Señor, yo creo que es ese que está allá porque tiene cara de torcido. Los discípulos no empiezan así. Mire, ahí en la mesa sucede algo interesante. Los discípulos no empiezan a señalarse unos a otros.
los discípulos van a hacer algo muy lindo. Empiezan a examinarse uno por uno. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y por eso la conversión en la casa comienza cuando no buscamos culpables externos, sino que yo mismo frente al problema soy capaz de preguntarme: ¿soy yo quien está quitando la paz? ¿Soy yo quien necesita cambiar? ¿Soy yo parte de ese problema? ¿Seré yo, Señor? Qué cosa tan bonita. La persona que en la casa, en vez de hacer parte del problema, con humildad y sin arrogancia, es capaz de preguntarse: ¿seré yo? Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de tener familias restauradas. Uno no puede juzgar a una familia por un error. Uno no puede juzgar una familia y un matrimonio por una infidelidad. Uno no puede juzgar una familia porque en la familia un hijo metió la pata y cometió un error muy grande. No, uno no juzga a una familia por un error. Pero un error en la familia puede ser el punto de partida para una gran restauración. Usted se va a ir de esta tierra con una familia infeliz. Usted se va a ir de aquí sin haber visto su familia bien configurada. Cuando yo era niño, me ponía a llorar cuando veía esas propagandas de Johnson & Johnson. Y veía a los niños jugando con el papá. Y yo decía por dentro: ¿por qué ellos sí y yo no? Usted se va a ir de aquí así. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos sí sonríen y yo no? ¿Por qué ellos se toman de la mano y se gozan la vida y yo no? ¿Por qué ellos en la casa viven tan tranquilos y en tanta comprensión y yo no? Y vos no te podés ir de aquí, pilas pues. Vos no te podés ir de esta tierra sin haber construido una familia feliz. Padre, y con esto termino, ¿cómo hacemos para que nuestra familia sea feliz? Haga lo que hizo ese fulano. Le volvió a abrir las puertas al Señor. Y cuando el Señor vuelve a ser el rey de la casa, los pone a vivir a ustedes como ¿quién? Como príncipes. Como príncipes. Digan conmigo, amén. Vamos a hacer oración. Le vamos a entregar al Señor nuestras intenciones y vamos a responder diciendo: Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia, para que en medio de las debilidades de sus hijos brille siempre la luz de la verdad y la fidelidad al Evangelio de Cristo. Oremos al Señor. Por la paz del mundo, para que los líderes de las naciones abandonen los caminos de la violencia y la traición a los derechos humanos y busquen el bien común. Oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que sufren la desesperanza, por aquellos que, como Judas, se sienten abrumados por sus errores, para que descubran en la mirada de Jesús una oportunidad de conversión y perdón. Oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por los que son perseguidos por su fe, para que el Espíritu Santo les conceda la fortaleza del siervo de Dios, para no retroceder ante las dificultades. Oremos al Señor. Dios de amor, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que estos días santos transformen nuestra vida y nos ayuden a valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Oremos al Señor.
Dios de amor, escúchanos. Recibe, Padre bueno, todas estas súplicas y las que quedan guardadas en lo profundo del corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Me hacen el favor y se sientan. Sus vidas, sus familias, seamos agradables a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder, para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo, consigamos sus frutos saludables por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana, Hosana. Los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, los ángeles cantan, Hosana, 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 cantemos a Dios. Este es el momento más importante de la Eucaristía. Usted no se puede ir de aquí sin tener una familia feliz, sin haber hecho felices a los que están en una depresión, sin haber hecho felices a los que están pasando por un vicio, por una esclavitud o un apego, sin haber hecho más prósperos a los que seguramente les ha tocado muy difícil, incluso desde la economía. Vos no te puedes ir de aquí sin haberlo dado todo por la familia que Dios te encargó. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Yo te busco, yo te busco, con ansia mi corazón. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te necesito, te amo más que a mi ser. Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar en esta noche el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan que nos da la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos estás invitando cada día a descubrir en las personas su dignidad, a no ponerles precio, especialmente los que participamos de esta Eucaristía. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León y nuestro arzobispo Ricardo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos. De una manera muy especial, José Antonio Marín Pérez. Recíbelo, Señor, con amor en tu casa. Ten misericordia de nosotros, de ustedes, de sus hijos y de sus familias. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de los Ángeles, su esposo San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Le ponemos precio a Dios. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando lanzan el último teléfono, iPhone. Las personas van y amanecen esperando el teléfono en las tiendas Apple. Cuando viene un cantante, las personas se van 3 días antes a ese lugar a acampar esperando al cantante. Y vienen a una misa de 45 minutos y son todo el rato mirando el celular. ¿Cómo se llaman esas personas? Judas. Judas Tatiana, Judas Mauricio, Judas Felipe, Judas Freddy, Judas. Le ponemos precio a lo que no tiene precio. Y miren, por eso la vida a veces
hace esquivas las cosas que tienen valor en nuestra vida, no las esconde. Porque si no sos capaz de darle un lugar a lo que verdaderamente vale, la vida te va a ir quitando aquello a lo que tú le has ido dando el peso y el valor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amigos, la paz del Señor esté con vosotros. Con cariño nos regalamos todos un saludo de paz. El pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz. Danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Mis amigos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Te he visto, Señor, en la quietud de mis tardes calladas, en la luz que se oculta, silenciosa, en las flores que abrieron su cáliz, en el viento que pasó, susurrante. Te he visto, Señor, en las voces de todas las cosas. Yo creí oír tu palabra, nadie sabe de dónde
mis tardes calladas, en la luz que se oculta, silenciosa, en las flores que abrieron su cáliz, en el viento que pasó, susurrante. Te he visto, Señor, en la el viento sopla de donde quiere y se oye su sonido. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como un amigo, como un hermano, como un Dios en quien se puede confiar y no dudar. Certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes, certeza de saber que el diálogo contigo se expresa. Como un amigo, como un hermano, como un Dios en quien se puede confiar y no dudar. Cuando venimos a la Eucaristía nos vamos para la casa y nos vamos contentos. Porque Dios pone en el corazón cosas que a veces nosotros no tenemos tiempo para reflexionar. Y no es casualidad que usted venga y Dios le hable. Porque Dios no habla en masa, Dios habla en la individualidad. Y por eso hay personas que dicen, Padre, yo fui a la misa y Dios me habló. Porque Dios te estaba esperando para decirte cosas que tú no has querido escuchar. Por eso sentir siempre esa gracia tan linda de que Dios nos habla, y si Dios me habla, entonces voy a trabajar en eso que Dios me está diciendo. Y esta Semana Santa es una semana para dejar que Dios le hable a la familia. Si después de esta Semana Santa las familias siguen igual, yo creo que hemos perdido el tiempo. Pero si después de esta Semana Santa nuestras familias son mejores, al menos una familia valió la pena esta Semana Santa. Mañana es un día especial. Comenzamos desde las 8 de la mañana con la Eucaristía de la presentación de los óleos. Los óleos que nosotros tenemos, la unción con el
óleo santo, la unción de los enfermos, la unción con el crisma, no son aceiticos que compramos en D1 y aquí los echamos en un frasquito bonito, no. Son aceites bendecidos el Jueves Santo por el obispo en la catedral con la comunidad y que son llevados a las iglesias para celebrar los sacramentos. En nuestra parroquia los estamos recibiendo y los presentamos en una misa muy linda el Jueves Santo a las 8 de la mañana. Luego tenemos el encuentro con los enfermitos que tan responsablemente se inscribieron, porque había que inscribirse en el despacho, ellos y los cuidadores. ¿Y por qué vienen ese día? Porque ese día ellos merecen experimentar ese amor de Dios que se dona, que se entrega, que se agacha a lavarle los pies. Por eso son invitados a una jornada de oración y son ungidos y son invitados a desayunar con sus cuidadores. El año pasado vino un enfermo con 5 cuidadores. Aparecieron 4 muy generosos, yo no sé por qué llegaron ese día. Son invitados a desayunar los cuidadores y los enfermitos. Entonces es un momento muy lindo mañana para que todos estén ahí con el enfermo. A las 11 de la mañana la Eucaristía de la reconciliación de las familias. Una Eucaristía que ha arrojado resultados muy lindos. Familias que fueron capaces de perdonarse en un encuentro como esos. A las 4 de la tarde el lavatorio de los pies, donde vamos a tener unos apóstoles muy especiales. Matrimonios de más de 50 años a los que les vamos a lavar los pies. En la noche, nuestra procesión de prendimiento y nuestra hora santa. No voy a hablar más porque los canso y ustedes tienen el programa en su casa. Vamos a entregarles hoy un signo. Y el signo que les vamos a entregar es un pañuelito, de esos que se usan para limpiar las gafas. Pero este pañuelito tiene una cosa muy especial. Tiene un beso. Entonces usted va a decidir si es el beso de Judas o es el beso limpio de Jesús. ¿Cuál es el beso que están necesitando en tu casa? ¿El beso de Judas, con el que vas a seguir entregando, vendiendo y poniéndole precio a lo que no tiene precio? ¿O el beso de Jesús, que es entrega generosa por el otro? Aprendamos a dar besos bonitos. Que cuando demos un beso sea sincero. Porque no necesitamos a más Judas en el camino. Necesitamos personas que sean capaces de abrazar y de besar como Jesús. Después de la bendición, entonces se va a llevar ese pañuelito. No lo bote porque no es desechable. Le sirve para limpiar sus gafas. Y cuando esté limpiando sus gafas, dedique a darle picos a todo mundo en nombre del Señor. Pero besos bonitos. Besos con sabor a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos sentir vivamente que por la muerte de tu Hijo en el tiempo manifestada en estos santos misterios, confiemos en que tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. José Antonio y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor se pueden ir en paz.
Tengan todos una buena noche, la Virgen los acompañe, recuerden que los quiero mucho. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.